Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña el profesor Francisco Olivares y vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de geografía de quinto grado. ¿Están listos? Comenzamos. Bienvenido, profesor. Bienvenido, Ton. Hola, hola, maestro. Ton, bienvenido. Ale, bienvenido. Y estudiantes en casa, bienvenidos. Hoy vamos a platicar un poquito sobre los factores que modifican el clima en los continentes. Va a estar interesante. Muy bien, pero antes, vámonos corriendo con Ajo listo para que nos enseñe cómo lavarnos las manos correctamente. ¡Ja, ja! Me da mucho gusto saludarlos. Espero que estén muy bien. Qué bueno que vemos la escuela en la tele y seguir aprendiendo a la distancia. Y al mismo tiempo, estar con la familia. ¡Ja, ja, ja! Me gusta la escuela y mi familia. Aprendo mucho. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Pues buenos días, niños y niñas. El día de hoy vamos a aprender algo sobre los factores que modifican el clima en los continentes. Es un tema muy bueno. Con el frío que hace en la Ciudad de México, a veces se antoja estar en un lugar más cálido, como por ejemplo una playa. Ay, sí. Efectivamente. Solo recuerda, Ale, que debemos guardar la sana distancia y las medidas de seguridad son muy importantes. Pero, como dices, en esta época, además de lluvia, comienza a bajar la temperatura del ambiente en nuestra ciudad. Maestro, en la clase pasada estuvimos revisando los diferentes climas que existen en los continentes y cómo se clasifican. Esto me pareció muy interesante. Incluso me puse a investigar con unos amigos y familiares que viven en otros lugares del país y me dijeron que donde viven no hace frío. ¿Y dónde viven tus amigos y tus familiares? Unos viven en el estado de Morelos y otros en un país que se llama Ecuador. Muy bien. Pues en esos lugares sin duda hace más calor que aquí en la Ciudad de México. Maestro, pero ¿por qué existen diferentes climas en el mundo? ¿Cuál es la razón por la que en algunos lugares hace frío, en otros calor y en otros también llueve mucho? Tu pregunta es muy importante y con la explicación que vamos a dar hoy, espero que podamos resolver esta duda que tienes y muchas más que vas a tener. Vamos a comenzar por recordar brevemente la clasificación de los climas que ustedes ya conocen. Para ello, pues los invito a ver la siguiente imagen. Estas imágenes vienen en nuestro atlas. Recuerden que toda la información que estamos viendo está en nuestros libros de texto, si ustedes quieren repasarla. En este caso, en la página 47, ahí se señalan los 5 tipos de los climas, ¿se acuerdan? Tropicales, templados, secos, fríos y polares. Recuerden que la clasificación de cada uno de estos climas se debe a ciertos elementos que resultan determinantes como son 1. La temperatura y 2. La precipitación. Y maestro, a la precipitación pluvial también se le dicen lluvias, ¿es cierto? Muy bien, Ton, muy bien. Se nota que ha investigado. ¿Y cuál es el clima en la Ciudad de México? En la Ciudad de México el clima es templado, aunque en algunos puntos existen lugares con temperatura baja. La realidad es que en México no hace frío. ¿En serio en la Ciudad de México no existe el clima frío? Mira, para comprobarlo,
Vamos a ver el mapa del mundo. Este mapa que está en nuestro Atlas de Geografía. Y, ¿se acuerdan? Ajá, en la página 49, precisamente. Vean cómo los climas fríos y polares se encuentran preferentemente en los polos del planeta. Y en el mapa que estamos viendo se encuentran con color rosa. ¿Ya lo van viendo? Bien, el polo norte está situado en el océano glaciar ártico y el polo sur se encuentra en el círculo polar antártico. Ahora, fíjense algo curioso, también podemos encontrar clima polar en China. Ya lo vi, ahí el color rosa, exactamente. Ah, sí. Estudiantes en casa, véanlo detenidamente. Sí, es verdad. En China, no lo puedo creer. Ni yo. Ahí es donde se encuentra la cordillera del Himalaya, ¿no? Exactamente, Ton. Te digo que estás aprendiendo, me encanta, de verdad. En otros lugares tenemos climas tropicales. Por ejemplo, en Sudamérica, Sudáfrica, en el sur de Asia y en Oceanía. Váyanlo viendo. Ahora, los invito a una actividad Ton y estudiantes en casa. ¿Pueden nombrar algunos países con clima tropical? Pues Yo creo Brasil. que en Brasil. Mira, Sí. Brasil se ve aquí. Ahí donde se baila la samba. Muy bien, muy bien. Y también algunos de África, bueno, del continente africano, se ve que están en clima tropical, A también ver, se ve Ale, ahí. dime un país de clima tropical, de África, por ejemplo, como dices. Yo pienso que Camerún, en África, ¿no? Una amiga mía dice que allá hace mucho calor. Muy bien. Ambos lugares son de clima tropical. Les invito a que en sus casas también encuentren países con diferentes tipos de clima. Pero maestro, ¿no me ha dicho por qué hay tantos climas diferentes en los continentes? Mira, Ton, precisamente de este tema hablaremos en este momento. Recuerden que el clima está determinado por ciertos elementos, lo repito, la temperatura, la presión atmosférica, los vientos, la humedad y la precipitación. Pero también hay factores que lo modifican, como la latitud, la altitud, el relieve y las corrientes marinas. Ahora, de acuerdo con el Atlas de Geografía del Mundo, véanlo, por favor, estudiantes en casa, página 46. Vamos a verlo todos juntos y vean lo que dice. Ale, si nos ayudas con la lectura, por favor. Sí, dinámica de la atmósfera. ¿Sí es ese, profesor? No, mejor la otra imagen, para que nos ayudes a precisar. Ah. Juntos, donde dice, juntos los elementos. Juntos los elementos y Exactamente. los factores del clima influyen en el modelado del relieve, en la distribución de las especies vegetales, animales y en las actividades humanas. ¡Guau! ¡Qué interesante! O sea que el clima es variado en el mundo por la diferencia de elementos y factores que lo componen. Efectivamente, Ton. A continuación, revisaremos esos factores que modifican el clima. Les voy a pedir que abran su libro de geografía en la página 59. Vamos a verlo. Les doy tiempo para que lo hagan. Exactamente. Geografía, ¿verdad, 59. profesor? Libro de geografía, página 59. Ahí está. En la distribución de las regiones climáticas de la Tierra intervienen diversos factores que ocasionan la variación de los climas. Entre ellos están, dice, la latitud, la altitud y la cercanía al mar. Maestro, recuerdo que en clases anteriores nos dijo que la latitud es la localización de un lugar en la Tierra en dirección norte o sur con respecto al Ecuador y que se mide en grados. Mira, efectivamente. Permíteme un segundo, Ton. Te voy a mostrar. Sí. Ya sabes que mi globo terráqueo aquí está. Bien. Acuérdate que la latitud se define como la referencia que existe con relación al Ecuador. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, si se encuentra en el hemisferio norte, lo llamamos latitud norte. Y si está en el hemisferio sur, o sea, en la parte de abajo, del Ecuador hacia abajo, estamos hablando de latitud sur. ¿Eso quiere decir que el clima de un lugar será diferente de acuerdo con su latitud? Así es, precisamente, Ale. Volvamos al mapa de climas. Vamos a ver el mapa de climas. El mapa Ahí de vemos, clima. ¿sí? En el mundo se puede ver que en la medida que las regiones se encuentran en latitudes más cercanas al polo norte o al polo sur, ya sabemos que tienen climas más fríos.
mientras que observen las regiones más cercanas al Ecuador, por lo general son más cálidas, de clima tropical. ¿Estamos de acuerdo? Ah, sí, pero ¿y por qué es más cálida la zona del Ecuador que las de los polos? Esa, como siempre, una excelente pregunta, Ton. Esto se debe principalmente a la inclinación de la Tierra con respecto a su eje. Recuerden que los rayos del Sol inciden directamente en la zona ecuatorial, mientras que en los polos la exposición es menor. Por tanto, si en un lugar hay más radiación solar, que es en esta parte central, precisamente aumenta la temperatura. Ahora, en los lugares donde llegan menos los rayos solares, las temperaturas bajan. Una vez leí que en el Polo Norte se reciben rayos del sol durante 6 meses y en los otros 6 restantes del año no hay luz solar. Así es, precisamente así es. Y estudiantes en casa, fíjense que esta es una muestra precisamente de que en estas regiones llega muy poca luz del sol. Por lo tanto, la exposición a la radiación solar es mínima y el clima es polar. Ahora, si me acompañan a revisar la página 46 de su Atlas de Geografía del Mundo, van a notar cómo la latitud está relacionada con los climas de los continentes. Vamos a verlo. Dense tiempo, muy bien. Observamos, ¿de acuerdo? Vean, las variaciones de temperatura son contrastantes entre las regiones ecuatoriales y las polares que están hasta la parte superior e inferior. Fíjense bien, las primeras son cálidas y las segundas son frías. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esto se debe a que reciben diferente cantidad de radiación solar. Insisto en que esto lo tengamos muy, muy claro. Los factores como la forma de la Tierra, la inclinación de su eje y los movimientos de rotación y traslación son las causas directas de esta variación. Queda muy claro que a mayor radiación solar, más será el calor recibido y el tipo de clima dominante. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Las zonas térmicas se clasifican según la latitud, ojo, según la latitud, en cálidas, templadas y frías. Véanlo en el mapa. Pero la imagen que estamos viendo, ¿de acuerdo? La imagen de la Tierra. Muy bien. Ahora, lo que hemos leído muestra cómo por la inclinación de la Tierra, la rotación y traslación de la Tierra, así como los rayos solares llegan a unas regiones con mayor intensidad que a otras, esto hace que vaya variando los climas. Esto explica que existan, repito, climas tropicales, climas fríos, polares, templados y secos. Vamos a seguir. Si miran el esquema de la página 46 del Atlas de Geografía del Mundo, van a ver que ahí, vean, se muestra las zonas templadas, que son dos, en la parte superior del Ecuador y en la parte inferior. Es exactamente lo que está en el sur, está entre el Trópico de Capricornio, obsérvenlo por favor a detalle, y el Círculo Polar. Esta es la parte sur. La parte norte está entre el Trópico de Cáncer y el Círculo Polar Ártico. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí, ya me quedó claro, profesor, es que no me quedaba, no había entendido, pero sí, ya lo tengo claro. Muy bien, observen la imagen en su libro. También, estudiantes en casa, véanlo, si no tienen su libro, lo estamos mostrando. Vemos cómo las dos zonas cálidas se sitúan entre el Ecuador y los trópicos. El de Cáncer en el norte y el de Capricornio en el sur. Ahora entiendo y ya me di cuenta de que México, al estar en la zona templada, recibe menor cantidad de radiación solar que Brasil, por ejemplo. Por eso el clima de acá es más templado y el de allá es más caluroso. Eso. Sí, porque Brasil está en la zona cálida, es decir, está mucho más cerca del Ecuador. Bien, les sugiero que vayamos anotando en el pizarrón cuáles son los factores que hemos revisado hasta el momento. Vamos a poner el título. ¿Qué les parece? Factores que modifican el clima en los continentes. Ok. Rápidamente, ¿sí? Como dijimos, factores que modifican el clima en los continentes. Y vamos a empezar con el primero. ¿De cuál estamos platicando? De la inclinación de la Tierra. Eso hablamos de que esto afecta por la forma en que llegan los rayos del sol. Pero vamos a ir especificando, Ale. Modifican el clima, ¿verdad?
¿qué te parece si el primero que abarcamos, porque es de lo que estamos platicando, es... La latitud. La latitud. Ándele, perfecto. Vamos a poner, nuestro número 1 es la Latitud. latitud. Ya le hemos explicado que esto se establece con relación al Ecuador. Ya dijimos que hacia el norte, latitud norte, del Ecuador hacia abajo, latitud sur, que entre más lejano está del Ecuador, la temperatura es más fría. Muy bien. Otro factor que modifica el clima es, ojo, la altitud. No es lo mismo, ¿eh? Altitud. ¿Alguno de ustedes recuerda a qué nos referimos con este concepto? Tom seguramente se acuerda. Sí, A ver, yo me Tom. acuerdo. Recuerdo que la altitud tiene que ver con el relieve de la corteza terrestre. Es decir, que hay lugares que se encuentran más altos que otros con respecto al nivel del mar. Y por ejemplo, la zona de los Andes, esta es más alta que las playas de Cuba. Muy bien, Tom. La altitud, entonces. Sí. Muy bien, así es, Tom. Como dices, la altitud es la elevación que tiene un punto de la Tierra con respecto al nivel del mar. Ojo, se mide en metros o pies, pero esto depende del sistema métrico que se esté utilizando. Si un punto está más elevado que el nivel del mar, se dice que está sobre el nivel del mar. Si está más profundo, diremos que se encuentra por debajo del nivel del mar, ¿cierto? Eso es correcto, Ale. Muy bien. Por ejemplo, Bolivia en América es un lugar que se encuentra sobre el nivel del mar, pero Israel en el Medio Oriente está por debajo del nivel del mar. Ahora bien, la altitud tiene sus efectos sobre el clima. ¿Cómo? A ver, a medida que un punto en la Tierra se encuentra por encima del nivel del mar, su temperatura disminuye porque, ojo, existe menor presión atmosférica y el aire, cuando tiene menos presión, pierde temperatura. Por el contrario, si un punto está por debajo del nivel del mar, su temperatura va a aumentar debido a que la presión atmosférica es mayor. Ah, ¿y qué es la presión atmosférica? Bien, esa era una pregunta genial, Tom. La presión atmosférica es la fuerza que ejerce el aire o atmósfera sobre la superficie terrestre. Esto es que en las zonas más altas, lo vuelvo a repetir, de la Tierra, existe menor cantidad de aire en la atmósfera. Por tanto, menos peso, que da como resultado menor presión. Y en las zonas bajas hay más cantidad de aire en la atmósfera. Por tanto, su peso ejerce mayor presión sobre la corteza terrestre. Ah, muy interesante, maestro. Esa presión del aire influye para que haya zonas más cálidas y zonas más templadas o frías. Por eso en las montañas incluso hay hielo y en las playas por lo regular pues hace calor, ¿verdad? Así es, precisamente así es, Tom. Y esto que vamos aprendiendo y estudiantes en casa estoy seguro que nos van siguiendo. Vamos a ver que en el siguiente esquema se muestra cómo a mayor altitud existe menor temperatura y al contrario, a menor altitud aumenta la temperatura. Este esquema está en la página 46 de nuestro libro de geografía. Obsérvenlo a detalle. Vean, está el nivel del mar, 0 metros. A medida que vamos subiendo, cambian las condiciones del clima. Hay vegetación, después ya no hay vegetación. Esto es, el clima va bajando de temperatura a medida que vamos subiendo. Anotemos en el pizarrón entonces, bien, este factor que es la modificación del clima en los continentes. La altitud. Número bien. 2, ¿ya quedó? ¿Perfecto? Sí. Bien, ahora, como hemos visto, el clima también cambia según la altitud de un lugar. Por este motivo, que debe quedar muy claro que las cumbres de las montañas permanecen cubiertas de nieve, aunque, ojo, aunque estén en una zona cálida. Fíjense en este ejemplo. En el continente africano, la cumbre del Kilimanjaro está cubierta totalmente de nieve y está en un lugar donde es el clima totalmente cálido. Existe otro factor que modifica el clima en los continentes y este es la continentalidad. ¿Cómo, profesor? ¿Qué? Sí, continentalidad, que se Continentalidad. refiere, esto tiene que ver con la cercanía o la lejanía de un lugar que tiene con relación a los
grandes cuerpos de agua. Por ejemplo, los océanos, los lagos, y estos se calientan o enfrían con mayor lentitud que la tierra firme. Los lugares que se encuentran más cercanos a los océanos, por lo general, tienen temperaturas más cálidas y con menos cambios de temperatura que en el interior de los continentes. Es decir, recuerden, entre más cerca están de estos grandes contenedores de agua, que son los mares, los lagos, etcétera, la temperatura varía menos, tiende a ser más estable. Recuerda que el agua es un regulador térmico en general. El agua se calienta y tarda en enfriarse, a diferencia de la tierra. Esto lo iremos viendo posteriormente. Ahora bien, vamos a anotar el punto 3, precisamente, que es la continentalidad. Muy bien. Sí. Continentalidad. Practicamos muy bien. O distancia a una gran masa de agua. ¿Cómo se te hace más fácil, Ton? ¿Continentalidad o distancia a una gran masa de agua? Pues distancia. Muy bien, muy bien. Continentalidad, muy bien. Sí. Maestro, yo he leído que conforme un lugar está más cerca del mar, tendrá un clima, por lo general, pues más lluvioso que en lugares que se encuentran dentro de los continentes. Así es, Ton, así es. Algunas regiones alejadas del mar tienen climas secos o desérticos, mientras que en las cercanías de este son por lo general tropicales. Ahora, un factor más que modifica el clima dentro de nuestro planeta son las corrientes marinas. Estas corrientes marinas son como ríos submarinos que se desplazan a lo largo de los océanos. Ahora, existen corrientes marinas cálidas y frías. Esto, como lo hemos visto en clases anteriores, vamos a ver el esquema de la página 38 del Atlas de Geografía. 38. Ahí van a ver las corrientes precisamente cálidas que están señaladas en color rojo. ¿Las vamos viendo? Ahora, las frías están señaladas en azul. Es importante saber que estas corrientes ayudan a transportar aguas frías a los polos, de los polos hacia el Ecuador y del Ecuador hacia los polos. Y entonces, nuestro cuarto factor que modifica el clima en el planeta es, número 4, las corrientes marinas. Muy bien, muy bien. Existen otros elementos a tomar en cuenta cuando hablamos de factores que modifican el clima. Por ejemplo, el relieve y la vegetación. Ya iremos platicando más a detalle. ¡Wow! ¡Qué interesante! Quiero investigar y saber mucho más sobre los factores que modifican el clima en los continentes y en el planeta. ¿Y en mi comunidad? Ay, yo también. Estudiamos juntos, Ton. Sí. Es importante. Bueno, pues para aprender un poco más sobre el tema, los voy a invitar a ver este video. Se titula Elementos y factores del clima. ¿De acuerdo? Sí. Pues vamos a verlo, por favor. Hola, Tlali y yo preparamos maletas para el próximo Congreso de Geografía. Hagamos contacto con el Centro de Comando Geográfico. Hola, así es, Edmundo me acompañará a Krill, Chihuahua, donde se llevará a cabo el evento que... Edmundo, no dejes tu chamarra. El Congreso es muy importante para los geógrafos Tlali, porque... ¿por qué debería llevar una chamarra a Chihuahua? Es verano, hace mucho calor. Ese estado tiene temperaturas muy altas en verano, pero en Krill el clima es semifrío subhúmedo por la altitud a la que se localiza. La altitud es un factor del clima que puede influir en los elementos del clima, como la temperatura. ¿Elementos y factores del clima? ¿Tienes tiempo para explicarnos a qué te refieres con eso y cuáles son? Claro, vamos a ver esta infografía. Los elementos del clima son las condiciones atmosféricas de un lugar, es decir, temperatura, presión atmosférica, viento, humedad y precipitación. La temperatura es el grado de calor en la atmósfera. Se origina cuando los rayos solares son absorbidos por la superficie terrestre y ésta, al calentarse, irradia energía en forma de calor.
La presión atmosférica se refiere a la fuerza que una columna de aire ejerce sobre un lugar de la superficie terrestre. El viento, es decir, el aire que se mueve, se produce por la diferente presión atmosférica entre dos lugares. Por lo general, se desplaza de zonas de alta presión hacia regiones de baja presión. La humedad es la cantidad de vapor de agua en el aire y proviene de la evaporación de los cuerpos de agua. El último elemento, la precipitación, se refiere a la cantidad de agua que cae sobre una región en forma de lluvia, nieve o granizo, según la temperatura. Ahora bien, todos los elementos son modificados por los factores del clima, y su interacción provoca que este último sea distinto de un lugar a otro. Los factores del clima son latitud, altitud, relieve, vegetación, continentalidad y corrientes marinas. La latitud es la distancia entre el ecuador y cualquier paralelo. Condiciona la intensidad con la que los rayos del sol llegan a la superficie. Por eso las regiones cercanas al ecuador tienen temperaturas superiores a la de los polos. La altitud indica la distancia vertical entre un lugar y el nivel medio del mar. A mayor altitud, menor presión atmosférica y temperatura. El relieve es la configuración de la superficie terrestre. Las montañas alteran el desplazamiento de los vientos e influyen en la precipitación. La vegetación regula la temperatura y humedad de un lugar. A mayor vegetación, mayor humedad. La continentalidad se refiere a la distancia de un lugar con respecto a un cuerpo de agua. Las regiones cercanas a los océanos tienen temperaturas constantes y abundante humedad. Las más alejadas son secas y presentan temperaturas extremas. Finalmente, las corrientes marinas influyen tanto en la temperatura como en la humedad de las regiones por donde pasan. Las corrientes cálidas aumentan la temperatura de las zonas costeras localizadas en regiones frías. Además, traen consigo humedad. Las corrientes frías producen aire seco. En conclusión, Krill tiene un clima semifrío subhúmedo porque el factor de la altitud, que es de 2.346 metros sobre el nivel del mar, hace descender la temperatura y la presión atmosférica. Además, su relieve, que forma parte de la Sierra Madre Occidental, no solo influye en la humedad, también lo hace en las precipitaciones. Cae lluvia en verano, nieve en invierno. Exacto, Edmundo. Gracias, Lali. Nos vemos en el camino. ¡Wow! ¡Qué interesante! Ya me quedó mucho más claro los factores que modifican el clima, pero también sus elementos, y yo creo que voy a buscar en fuentes confiables sobre el tema. Muy bien, Tony. Yo estoy seguro que estudiantes en casa les quedó claro y con este video muchísimo más. Muchas gracias, Ale, Ton, estudiantes en casa. Nos seguimos viendo. Hemos terminado con los factores que modifican el clima. A continuación, hasta la próxima, pero antes a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver el programa de Aprende en Casa, lo puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia.